revisando cómo debía ser la estructura de la estructura de veíamos la estructura de un recurso de apelación. De hecho, yo se lo dejé al final y también les he dejado uno de de casación. Por favor, revisen ambos. En el caso de la apelación, nosotros estábamos mencionando la importancia que tiene este recurso porque normalmente es el más común. Entonces, en nosotros vemos que la razón por la que se puede interponer este recurso ante la Cámara es cuando se declara inadmisible la demanda, cuando se declare, por ejemplo, procedente la excepción de incompetencia por jurisdicción, también aquella resolución que ponga fin al proceso haciendo imposible su continuación, o una sentencia que declare nulo lo actuado y mande a reponer el juicio. También las sentencias definitivas como tal, pero que generen un agravio en la persona que no ha salido victoriosa dentro del juicio. Y también las resoluciones que declaren inadmisible la demanda en los conflictos colectivos de carácter jurídico. Todo esto ya lo habíamos mencionado y también veíamos la estructura de este recurso de apelación. En este caso, lo primero que nosotros debemos colocar es a quién va dirigido este recurso. Y ya lo veíamos nosotros en la presentación que ustedes les puse. Luego tenemos la legitimación de la representación procesal de la que hace uso el recurso. En este caso serían ustedes como abogados, colocar sus generales y a quién están representando en ese proceso. Su documento único de identidad, su carnet de abogado, y también deben colocar que este recurso se ha interpuesto en contra de una resolución que es recurrible mediante apelación. Hacer la aclaración que lo que usted va a pedir en el recurso de apelación sí es recurrible. Aunque ustedes me pueden decir, pero obviamente si estoy pidiendo un recurso de apelación es porque esa sentencia es recurrible. Lo que sucede es que, sobre todo cuando se hace uso de medios de impugnación, son de carácter más formal, o sea, son más formalistas en el sentido de que todo lo que usted ya da por hecho lo debe colocar dentro del escrito que usted con el cual está solicitando el recurso de apelación. Como ustedes ven, esto no es como una demanda normal, como un escrito normal, lleva más formalidades aún. Luego de esto, debe colocar que se ha interpuesto dentro del plazo estipulado. Por ejemplo, si fuera el caso de una contestación, de una demanda, por ejemplo, en familia, se entiende que si usted está contestando la demanda es porque se encuentra dentro de los 15 días que usted tiene para contestar la demanda. Pero en este caso, de este recurso de apelación, sobre todo, bueno, y los recursos de apelación en otras materias también, usted debe especificar que está dentro del plazo que la ley ya establece. Todo porque es simplemente una formalidad que es necesaria para poder para poder pedir el recurso. Luego tenemos las razones en que se va a fundar este recurso y hablábamos de que ahí se deben expresar de forma clara y concisa las razones por las que usted quiere recurrir y los hechos en que se fundamenta. No es solamente que usted va a decir, es que mire, esta sentencia me genera un agravio porque lo que se decidió en primera instancia no es lo correcto, sino cuál es el hecho. Es decir, que hay una sentencia, ahí vamos siendo coherentes. Hay una sentencia que se dictó por un proceso tal, que se llevó en tal fecha y que por las razones siguientes se genera un agravio. Y usted va a colocar literal A, el agravio es este, literal B, este es otro agravio, etcétera, de forma ordenada y entendible. Luego de eso, debe individualizar la resolución impugnada, debe especificar cuál es la sentencia. ¿Por qué? Recuerden que el Tribunal de Alzada no conoce sobre el caso. Pide que se mande el expediente para poder revisarlo, para ver si realmente está todo de forma completa, como se menciona en el escrito, pero a la vez también es necesario identificar cuál es esta sentencia. ¿Quién pronunció esta sentencia? ¿En qué proceso? Y también la hora y la fecha en que se dio esa sentencia. Luego, colocar directamente el fallo de la misma, porque, como les digo, debe ser bastante específico lo que ustedes deben
agregar ahí. Aparte de eso, deben colocar las razones para poder recurrir esa sentencia. Permítanme. Las razones para poder recurrir la sentencia. Luego de eso, ustedes van a ir colocando de forma ordenada, por ejemplo, si se trata de la errónea interpretación de una norma, si se trata de la errónea o la aplicación indebida o la aplicación errónea de una disposición o de una normativa, y hay varios motivos por los cuales ustedes pueden colocarlo. Por ejemplo, en el caso de que fuera una infracción a la norma o a una garantía procesal, que usted, por ejemplo, diga, es que se apreció de manera errónea las pruebas. Nosotros presentamos prueba testimonial, era la declaración de tal persona, esta persona dentro de la audiencia dijo esto, esto y esto, y al momento de que el juez hace la valoración de la prueba, él está citando mal al testigo o hizo una valoración diferente a la que el testigo dio en su declaración. Por lo tanto, ustedes van a ser bastante específicos en esta parte. Luego tenemos la prueba documental, que se trata de la declaración, por ejemplo, de una declaración jurada, puede ser de el contrato individual de trabajo, puede ser la planilla de pago, un documento que fue valorado de una manera en específico dentro del proceso y que no debió haber sido valorado de esa manera. Luego usted va a hacer la proposición de la prueba. ¿Pero en qué sentido? No es una prueba nueva, no es una prueba que no sea coherente con lo que usted está solicitando. Es únicamente el hecho de que usted dice, es que no se valoró de la manera correcta. Y para eso voy a colocar el documento tal para que se pueda verificar y confrontar que el documento, por ejemplo, necesita que es nada más una copia simple y posiblemente se trate de una copia certificada o se trate de un documento que sí puede generar mayor efecto, o sea, una mayor credibilidad para el juez que una copia simple. Luego de eso tenemos la petición en concreto. Usted va a decir lo que ya, por las razones ya expuestas, se solicita a la Cámara y colocan ahí la que deba conocer, pide y sobre todo va a pedir que se admita el recurso de apelación y luego se va a pedir qué es lo que usted quiere, que se revoque esa sentencia definitiva porque a usted le ha generado, bueno, a su cliente, mejor dicho, le ha generado un agravio. Luego coloca el lugar para oír notificaciones y luego la fecha y el día en que se elaboró este recurso y la fecha de presentación pues ya va a ser diferente porque ya va a depender el día en que usted lo vaya a presentar. Entonces, todo esto referente al recurso de apelación. Luego de eso, nosotros veíamos el tema del recurso de casación. Permítanme. Creo que lo tengo por acá, permítanme. Bueno, estábamos hablando de la parte del recurso de apelación y sobre eso nosotros estábamos mencionando en qué momento y hacia quién se podía dar este recurso de apelación y al final nosotros colocábamos ahí en la plataforma un ejemplo, un modelo de casación, que por cierto les pido que lo puedan descargar, que lo puedan tener ahí a la mano también, porque recuerden que, como les mencionaba, solo la parte de los recursos es lo que saldría en el parcial. Así que por favor hagan el repaso pertinente del tema de los recursos. Entonces nosotros mencionábamos en esa parte del recurso de casación que se debe cumplir con los requisitos del artículo 586 del Código de Trabajo y decíamos que uno de los aspectos a tener en consideración es que se va a admitir este recurso de casación cuando la demanda ascienda a 25,000 colones, que eran 2.857,14 dólares. Todo esto porque este es uno de los requisitos que se menciona para admitir la misma. Entonces, ¿por qué nosotros podemos pedir un recurso de casación? Cuando la ley o la doctrina no se han aplicado, cuando se haga una interpretación errónea o cuando haya una aplicación indebida. En una de las últimas tareas que nosotros habíamos hecho, yo les preguntaba la diferencia entre la aplicación
indebida y la interpretación errónea. Son dos cosas distintas. Interpretación errónea es que usted tiene el artículo o la disposición correcta, pero la ha interpretado mal. Es decir, usted tiene A, pero usted la ha interpretado como B o como C o como cualquier otra letra que no es A. Cuando el mismo disposición o el mismo artículo ya le dice que va a ser A, B, C, perdón, que va a ser A en este caso, que se va a interpretar así, 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 pero usted la está interpretando de otra manera. En este caso, el juez la interpreta de otra manera. Y la aplicación indebida es cuando se establece un artículo en específico, pero en vez de aplicar ese artículo, en vez de aplicar ese, se aplica otro. Por ejemplo, si para la resolución de un caso nosotros tenemos, por ejemplo, el artículo 200 del Código de Trabajo, solo es por mencionar un caso hipotético. Para la resolución de este caso nosotros tenemos el artículo 200, pero el juez establece o aplica el artículo 520, entonces ahí es donde existe una aplicación indebida. También se puede dar, por ejemplo, que nosotros o el juez más bien aplique un artículo del Código Procesal Civil y Mercantil cuando tal vez el Código de Trabajo ya establece una regla para la resolución de ese caso en específico. Entonces, ahí sí estamos frente a una aplicación indebida. Entonces, ahí está la diferencia. Algunas personas acertaron muy bien respecto a este hecho y otros iban un poco por otro lado y no era exactamente así. Entonces, interpretación errónea es cuando se tiene el artículo o la disposición correcta, pero se interpreta de una manera diferente, y la aplicación indebida es cuando tenemos un artículo que resuelve esta problemática o que puede ayudar o darnos una regla para poder resolver este caso en concreto, pero el juez aplica otro diferente, que tal vez sí puede ser aplicable a un caso, pero es de otra materia. Lo que les mencionaba con el Código Procesal Civil y Mercantil, con referencia al Código de Trabajo. Si el mismo Código de Trabajo nos dice cuál es la solución al caso, pues obviamente se va a hacer la preferencia de la especialidad de la materia, que sería el Código de Trabajo. Entonces, en este caso, nosotros ya veíamos cuáles eran los motivos por los cuales se iba a solicitar el recurso de apelación, y luego veíamos el modelo de recurso de apelación. Teníamos que primero debemos colocar para quién o ante quién vamos a solicitar este recurso de apelación. Normalmente debemos poner ante la Cámara e individualizar cuál es la Cámara que va a conocer para la honorable de sala, y ahí colocar la que es competente para poder, o que ha conocido más bien. Luego las generales del abogado, en este caso deberían ser las de ustedes, y colocar cuál es el proceso específicamente en el caso por el cual se está pidiendo el recurso de apelación y cuál es específicamente el reclamo. Luego la legitimación para poder solicitar el recurso de apelación. Todo esto porque en muchas ocasiones quien conoce en primera instancia es un abogado, y muchas veces la persona que representa a la persona que ha sido vencida en el juicio es otro abogado. Entonces debe colocar la legitimación para poder interponer este recurso de apelación. Luego de eso se va a especificar cuál ha sido el agravio, cuál es el motivo por el cual ustedes están solicitando el recurso de casación. Van a colocar cuál es la sentencia que están buscando que se pueda revocar, y luego de eso van a colocar el acto procesal notificado en la tramitación del incidente de apelación cuando éste sea aplicable. También es necesario colocar el fallo específicamente para el cual ustedes piden que se revoque. Luego de esto vamos a colocar la interposición del recurso de casación y la identificación de esta resolución que se busca que sea impugnada. Posteriormente, esto voy un poco rápido porque realmente, además de que ustedes ya lo tienen dentro de la plataforma, además de esto, son aspectos que ya estuvimos revisando en la parte de la apelación, que son comunes al recurso de casación, porque en ambos casos se tiene que hacer una individualización de la sentencia, del fallo, de quién está solicitando el recurso, etc. Posteriormente ya se hace
una especificación de los motivos concretos en los que se está fundando el recurso de casación y usted va a ir individualizando. Luego tenemos más adelante la parte de por ejemplo, si se da una errónea aplicación de la ley, una aplicación indebida, etcétera. Usted debe explicar en qué consiste esa aplicación errónea, esa aplicación indebida, etcétera. Especificar cómo es que se da dentro de la sentencia y cómo debió haber sido, porque en muchas ocasiones por eso no se admiten los recursos, porque usted dice, es que se aplicó de forma errónea y usted explica cómo lo aplicó el juez, cómo lo interpretó el juez dentro de la sentencia, pero no dice cómo debió haber sido interpretado. Obviamente usted no le va a estar diciendo a los magistrados cómo deben interpretarlo, o sea, cómo debería ser, sino es que usted explique cómo debió haber sido y ellos son los que van a valorar si es necesario que se pueda revocar esta sentencia por este motivo. Luego de eso vamos a colocar el petitorio, que también se va a pedir que se admita el presente recurso y que con esto se admite el recurso de apelación y se pueda casar esta sentencia. Y luego de eso, pues ya se coloca el lugar y el lugar para poder oír notificaciones, para poder recibirlas, y luego el lugar y la fecha en que se realiza, en que se elabora este recurso. Entonces, en este caso, esto es lo que tiene que ver con el recurso de casación. Recuerden que estuvimos hablando apelación, revisión y casación. Esos son los únicos tres que vamos a ver, porque el recurso de hecho pues ya no es aplicable al caso, al menos no en los aspectos que nosotros debemos revisar para poder evaluarlo. Por lo tanto, básicamente esa es la retroalimentación que vamos a tener en esta clase y ahora únicamente vamos a pasar a la parte de la metacognición. Yo les mencionaba en la clase anterior que lo único que espero, y creo que se los mencioné al principio también, que lo único que espero es que ustedes me hagan saber cuáles son las dificultades que han tenido, qué es lo que podrían mejorar, qué es lo que se podría mejorar dentro de la virtualidad, porque recuerden que no es algo que nosotros hayamos elegido. De hecho, parte de que sigamos en la virtualidad es precisamente porque el Ministerio de Educación así lo ha solicitado, así nos lo ha dicho. Pero esperamos que ya para el próximo ciclo podemos seguir semipresencial, pero con un poco más de asistencia por parte de ustedes. De hecho, se espera que se puedan tener al menos un par de clases en el cómputo de manera presencial y obviamente las evaluaciones también de manera presencial. Así que esperaríamos que se pueda generar ese cambio, ya tenerlos a ustedes acá y que de manera más, digamos, más activa ustedes puedan estar participando en su proceso de formación, que puedan estar más atentos a las clases que sean ya de forma presencial. Entonces, no sé si alguien quiere realizar algún comentario respecto de las dificultades que han tenido o cómo han considerado que se ha desarrollado la materia en este ciclo. No sé si alguien quiere hacer un aporte, alguien quiere hacer algún comentario. De igual forma, si hay algo en lo que yo no he sido tan explícita o tal vez algo en lo que yo podría mejorar, también ustedes lo pueden hacer. Todo comentario es muy bienvenido. Les doy el espacio si quieren encender el micrófono, con todo gusto. Díganme. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Vaya, de mi parte no hubieron problemas con respecto a la materia o al desarrollo de la misma. Con respecto a cómo se impartía la clase, pues desde mi perspectiva fue muy buena, ya que cuando no nos quedaba claro existía la comunicación por medio del foro de consulta o por WhatsApp. Y esto ayudaba a que no nos quedáramos con la duda, ¿verdad? Y también el material impartido, tanto como las clases, quedaban claras, ¿verdad? Y también que cuando no entendíamos algo y le decíamos que lo volviera a explicar, es más, usted hasta traía jurisprudencia a la siguiente clase y se tomaba el tiempo de volver a explicar y dar una retroalimentación sobre algo que no quedó claro. Y solamente creo que
la materia quedó muy clara. Ok, muchas gracias, Paola. Y pues fíjense que en realidad no es que tal vez yo haga el esfuerzo, es mi responsabilidad tratar de que ustedes aprendan lo más que puedan. Como les menciono, realmente esa materia es de carácter procesal. Realmente me hubiera gustado poder llevarlos a audiencia, que ustedes pudieran ver cómo se desarrolla una audiencia en materia laboral. Pero ustedes saben que especialmente ahora que estamos en pandemia es muy complicado poder hacerlo. Sobre todo porque si antes en los tribunales podrían permitir que tal vez entre una o dos personas, ahora ni siquiera eso. Entonces, es muy complicado, la verdad. Pero la idea es esa, que ustedes puedan entender lo más que se pueda, que estén preparados sobre todo para la realidad, porque eso es lo que me interesa, como yo se los he mencionado, que sepan hacer bien los recursos, que sepan qué es lo importante dentro de los procesos, porque eso es lo que les va a servir. Yo les podría haber traído mucha información, teoría respecto del derecho procesal laboral, pero me interesa que ustedes comprendan cómo es en la práctica, algo que les pueda servir. Y de igual forma, yo sé que se complica un poco por la virtualidad y además porque hubo unos pequeños problemas al final con el contenido, sobre todo con la parte de la ejecución forzosa, que se tuvo que hacer un cambio ahí con el material, con las clases que se supone que ya estaban preparadas. Entonces, respecto a eso, es posible que yo haya hecho algún tipo de omisión, que yo haya podido hacer un poco más, que yo haya podido explicar un poco más, pero créanme que he hecho todo lo que ha estado en mis manos para poder transmitirles a ustedes todo lo que sea necesario para que ustedes puedan aprender. No sé si hay alguien más, tal vez alguien quiera mencionar, no sé, algún obstáculo que ha tenido por cuestiones de trabajo, algo que se le haya dificultado, alguna actividad que ustedes digan podría haber sido aplicada de esta manera, podría haber sido mejor, no sé, algo que ustedes quieran agregar. Bueno, de mi parte, conforme al desarrollo de la materia durante todo el ciclo, considero que se desarrolló de una manera bastante adecuada. Los contenidos y las actividades nos permitieron a nosotros, pues, adquirir las competencias de la materia. Siento yo que las actividades que usted pues nos asignó, tanto los casos como también, por ejemplo, los escritos, siento que nos ayudó bastante al momento de hacer escritos. Eso nos permite a nosotros pues ver como esta parte técnica de la técnica y práctica de la carrera. Entonces, sí, yo la verdad que estoy bastante satisfecha en ese aspecto y también respecto a su disponibilidad, la verdad que siempre que nosotros hemos tenido dudas, trata de responder lo más rápido posible. Entonces, eso de alguna manera nos ha ayudado bastante para solventar todas las dudas que a veces pueden quedar. Entonces, sí, respecto de la materia, pues siento que sí se ha aprendido. Y pues lo que usted mencionaba respecto a ya esto es cuestión de que no es culpa pues ni de los docentes, ni culpa pues de uno de estudiantes, lo que es la virtualidad, ¿verdad? Que tal vez se pudieron haber hecho actividades presenciales como haber podido ir a ver audiencias, pero por cuestiones de la pandemia, pues ese tipo de actividades no se puede, pero de lo contrario, todo excelente. Ok, ok, muchas gracias. No sé si alguien más quiere agregar algo. Creo que alguien tenía el micrófono encendido. Bueno, muchas gracias, Mari. De hecho que yo trato de hacer lo posible por contestarles rápido, pero también tengo otros grupos de otras materias ahí en WhatsApp y a veces se me hace un poco complicado o se me llena ahí el chat de tanta información y todo eso que tengo que responder y a veces sin querer tardo un poco en contestar, pero he hecho todo lo posible para poder responderles de la manera adecuada y en el mejor tiempo posible. En todo caso, como les digo, me hubiera gustado poder llevarlos a audiencias porque ahí es donde se aprende. Ahí es donde ustedes van a ver cómo es que la teoría realmente es necesaria o no para la práctica. Porque fíjense, nosotros como docentes a veces nos ponemos a pensar qué actividades van a generar competencias en ustedes.
Las materias normalmente tienen mucho contenido teórico, pero en realidad la práctica es lo que les va a servir a ustedes cuando ya sean abogados. En muchas ocasiones vale más la experiencia que usted tenga trabajando con otro abogado, trabajando en el libre ejercicio, en un juzgado, que lo que usted pudo aprender aquí en la universidad. Y no digo que nosotros hagamos un mal trabajo, porque realmente yo admiro a muchos de mis compañeros también ahí en la facultad, todo el esfuerzo que hacen porque ustedes puedan aprender y trato de replicar eso, pero también a veces se dificulta, como les digo, por mí yo los pude haber llevado a la audiencia, pero no es solamente por una cuestión del COVID, sino también porque depende del juez, de la disponibilidad que tenga para permitir que puedan entrar estudiantes. Sí se ha hecho anteriormente, pero precisamente esta parte de la virtualidad por el COVID ha dificultado un poco más esta materia. Con la parte de hacer recursos, de hacer escritos, sobre todo esto creo yo que es lo que más genera competencias en ustedes. Poder, como le menciona Paola aquí en el chat, la fundamentación del recurso e identificar el tipo de recurso. Esto es sumamente importante. A usted no le van a dar todo esto hecho. A usted por mucho lo que le pueden dar es una sentencia y le dice, mire, necesitamos recurrir o yo no me quedé conforme con ese fallo que dio el juez, le puede decir el cliente y usted es el que necesita fundamentar ese recurso. Por lo tanto, eso es lo que se ha buscado con esta materia, poder darle las herramientas a ustedes para que generen la competencia de poder realizar sobre todo esta parte de los recursos. Es sumamente importante. No sé si alguien más quiere agregar algo respecto de alguna dificultad que haya tenido, de algo que se pueda mejorar, de algo que tengan ustedes en consideración para su proceso de formación. No sé si hay algo más. Básicamente esta sesión yo les mencionaba iba a ser un poco más corta porque solo se trata de eso, de hacer un breve repaso de los contenidos y luego de eso hacer esta metacognición, hacer una reflexión de todo lo que hemos hecho en el cómputo, de todo lo que hemos hecho en el ciclo y a partir de ahí pues ya estar listos para el parcial. Así que bueno, si no hay alguien más que quiera agregar algo, creo que nos quedaríamos hasta acá. Bueno, les agradezco mucho. Básicamente esta sería la última sesión con ustedes. Les agradezco mucho por su disposición para querer mejorar y ser mejores estudiantes y sobre todo por la disponibilidad que han tenido en tiempo para poder estar en las clases. Yo sé que muchos de ustedes trabajan y que el horario también es un poco complejo porque es hora de almuerzo, se complica un poco más, pero les agradezco mucho. Así que espero